Creo que ya todo el mundo está presente. Es un placer estar con ustedes esta tarde para el evento de la presentación del tercer documento de posición de Eurocámaras. Tuvimos una mañana muy activa. Bueno, primero me presento. Yo soy Olivier Coupleux, encargado comercial en la delegación de la Unión Europea. Y dejo al señor Altatore presentarse. Buenos días con todos. Mi nombre es Raúl Altatorre, soy presidente de Eurocámaras y de la Cámara Nórdica en el Perú. Muchas gracias, señor Altatore. Durante esa mañana estuvimos mirando en diferentes mesas temas que interesan de manera muy específica las empresas europeas y para las cuales la Unión Europea considera que son temas que se podrían trabajar con Perú. El primer tema que estuvimos hablando fue el tema de la salud y en particular los tiempos de otorgamiento de nuevas medicinas y también el tema de bioequivalencia en medicinas, en productos genéricos. Esos fueron los dos temas que conversamos en esa mesa. El segundo tema que conversamos fue el tema de digitalización. En ese tema hablamos de la firma digital cualificada. Europa tiene un modelo que permite una seguridad jurídica importante al momento que dos empresas quieren firmar un contrato o hay unos pagos que hay entre transacciones financieras entre dos empresas. Entonces, la Eurocámara y las empresas europeas tienen un interés en tener unas firmas cualificadas que permitan la mayor seguridad jurídica. Entonces tuvimos un debate muy interesante con Indecopy sobre cómo poder apoyar Indecopy en desarrollar esa forma de firma digital. Tuvimos un tercer panel que era después sobre el tema de la doble imposición. Convenios de doble imposición, y ahí el tema es cómo desarrollar con Perú convenios que permitan evitar a las empresas europeas que están invirtiendo en Perú pagar impuestos en Perú y en su país de origen. Tuvimos un ejemplo bien interesante de una empresa europea que sobre lo que gana en Perú tuvo que pagar casi 1 millón de euros de impuestos adicionales que normalmente si hubiera un convenio de doble imposición no tendría que pagar esos impuestos adicionales en su país de origen. O sea que fueron tres temáticas muy importantes de nuestra parte porque son de ambos lados, que sea de Perú o de la Unión Europea. Creo que había un interés de trabajar juntos para ver cómo se puede mejorar la situación. Hay que saber que la Unión Europea y Perú tienen un acuerdo de libre comercio que toca también esos temas y en el cual tenemos un diálogo, y entonces en el ámbito de ese acuerdo pensamos que se puede apoyar esos procesos. Hay también otro elemento muy importante, es todo el apoyo que da la Unión Europea en relación con las reformas que hace Perú en términos de digitalización, en términos de inversión, y ahí también
la Unión Europea está al lado de Perú y de las empresas europeas para favorecer unas ciertas reformas en términos de infraestructuras. Tenemos una iniciativa que se llama la iniciativa Global Gateway, en la cual estamos apoyando al país a hacer en sus infraestructuras críticas que sean en términos de energías renovables, en términos de digitalización. Y hay un tercer elemento también global de reforma, es la accesión de Perú a la OCDE. La Unión Europea apoya ese proceso. Es un proceso muy importante también para Perú. Y todos los temas que estuvimos hablando con Perú, sea el tema de salud, sea el tema de firma digital o de doble imposición, son temas que se vinculan con ese proceso de adhesión, con el acuerdo que tenemos y al salir de esas mesas de técnicas que tuvimos con las autoridades públicas, se concluyó que había un interés de seguir conversando sobre esos temas con Perú, con Eurocámaras, con la Unión Europea, para tratar de poder tener soluciones concretas y poder fomentar aún más soluciones tecnológicas, inversiones y promover el bienestar del país. Muchas gracias. No sé si el señor Altatore quiere... Gracias. Yo quisiera solamente complementar el hecho de que Eurocámaras, la entidad que está presentando este documento de posición, es una entidad sin fines de lucro que está conformada por 11 cámaras binacionales europeas que a su vez representan aproximadamente 1.500 empresas vinculadas al mercado europeo. Está reconocida por instituciones europeas y por locales como la voz del empresariado europeo en el Perú. Este documento de posición de alguna manera es el anhelo que tienen las empresas europeas con la finalidad de alguna manera llamar la atención al sector público, a las autoridades peruanas, de tal manera que se pueda mejorar el ambiente de negocios y de esta manera se pueda facilitar el flujo de inversiones o incrementar el volumen de inversiones europeas en el Perú. Quedamos atentos a sus preguntas. Ahora, después que se presente este documento, ¿qué es lo que sigue? ¿Se plantearán reuniones con el Poder Ejecutivo acá en el Perú? Quisiera que nos explique qué continúa, ¿no?, después de presentar este documento. Sí, muchas gracias por su pregunta. Eurocámaras está organizada en grupos de trabajo, en mesas temáticas. Y entonces hay una mesa que abarca los temas de salud. Hay otra mesa que trabaja más sobre los temas de digitalización. Y la idea es claramente poder seguir de esos temas con el gobierno, con las autoridades públicas, con las empresas europeas y con el apoyo de la Unión Europea para seguir adelantando esos temas durante el año 2024. O sea que ese documento de posición que presentamos hoy es finalmente una especie de agenda de trabajo para el año que viene, de temas que se podrán trabajar con las autoridades. Buenas tardes. Bueno, en principio, disculpen por la demora, tuve un tema que me demoró lamentablemente. Me interesaba el tema de las firmas digitales que usted mencionó,
Porque ciertamente el Perú tiene un marco normativo sobre el tema del año 2000, más o menos. Me tocó la oportunidad de participar cuando se configuró la norma. Y ciertamente el Indecopi ya es la autoridad competente en el Perú para justamente ver que todos los operadores de firmas digitales cumplan los estándares y tengan la seguridad jurídica del caso, ¿no? De manera que los documentos firmen adecuadamente. En este punto un poco la duda que me quedaba a partir de lo que le escuché era ¿qué es lo que sienten ustedes como empresas europeas que está faltando, ya sea en la legislación o en el enfoque público, que hace que ustedes sientan que no hay la seguridad jurídica de repente del caso, o se requiere un nivel más alto de repente de seguridad jurídica en la firma de los contratos o los pagos electrónicos que se quieran hacer entre Europa y el Perú? Sobre el tema de la firma digital, Indecopi claramente nos mostró que efectivamente la normativa de Perú estaba muy avanzada en términos de digitalización. El tema es más que todo el uso de las firmas para cierto tipo de contratos o de acuerdos. O sea, hay diferentes niveles de seguridad jurídica y el tema es más bien la aplicación de la normativa. Y hay básicamente dos modelos de firma digital. Hay un modelo europeo y hay un modelo más bien anglosajón. Y el modelo que nosotros promovemos es un modelo que permite asegurar una más grande seguridad cuando a través de firmas cualificadas. ¿Qué significa una firma cualificada? Es una firma en la cual hay un certificado digital que se emite. Entonces hay otros modelos en los cuales hay simplemente son firmas simples de reconocimiento, hay sistemas biométricos y hay ese sistema de certificación digital que es el nivel más alto que permite realmente un reconocimiento de la persona, de la empresa que firma con otra. Y eso es muy importante, no solamente al nivel nacional, pero también al nivel regional para permitir comercio transfronterizo, para permitir el desarrollo del comercio de Perú con el vecino o con los países europeos. O sea, hay todo ese trabajo que solo es posible a través de una firma calificada, porque tiene también unos efectos jurídicos si se contesta en un acuerdo la firma de una de las partes. O sea que es ese tipo de modelo que tratamos de promover en estrecha colaboración con Indecopi, porque para nosotros va a permitir un más grande desarrollo del comercio transfronterizo, un más grande también desarrollo con la digitalización del comercio electrónico, que es fundamental, y es la razón por la cual promovemos la firma cualificada. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto creen que puede mejorar el flujo de inversión de cara a estos cambios que puedan implementarse y lo que solicita, digamos, este documento de posición, ¿no? Y otra segunda pregunta, de cara a lo que se viene en el 2024, ¿cuáles creen que son los mayores obstáculos que puedan ustedes haber identificado en cuanto a inversiones, en cuanto al comercio bilateral? No lo sé. Bueno, yo le puedo hablar de los temas que estuvimos hablando esta mañana. Es muy difícil cuantificar de manera muy precisa cuál podría ser potencialmente la inversión, porque justamente el hecho que haya ciertas barreras en los temas que estuvimos hablando, hay inversión que no se hace. ¿Cuál podría ser exactamente el volumen? Eso no está muy claro. Pero creo que en las diferentes temáticas el objetivo de la sesión de hoy era de identificar un poco los cuellos de botellas.
Puede haber a nivel administrativo, cuando uno mira el tema, por ejemplo, de la salud, problema de capacidad de las administraciones, problemas también en ciertos casos normativos que no permiten movilizar todos los recursos que se necesitan para poder tratar justamente los tiempos para otorgar medicamentos. Hay también el problema más que todo de aplicación de normas que ya existen. O sea que en Perú hay avance en manera general en términos de normativa, pero más que todo es cómo asegurar la aplicación. Y hay inversión no solo en los temas que estuvimos examinando, no es simplemente más inversión europea hacia Perú, pero es también potencialmente a través de esas reformas más inversión de empresas peruanas en el futuro hacia Europa, hacia otras regiones del mundo. Si tomamos, por ejemplo, el tema de bioequivalencia, si en Perú hay una aplicación correcta de ese tema, eso significa que la industria farmacéutica peruana que produce genéricos, si produce genéricos que se reconocen como bioequivalentes por parte de las autoridades peruanas, eso quiere decir que podría más fácilmente exportar productos que serían reconocidos afuera del país. O sea que es realmente en cada tema lo que vimos es que hay intereses de inversión para Europa y para Perú. Si me permiten agregar algo adicional, como bien dice el agregado comercial de la Unión Europea en el Perú, es difícil estimar el incremento de la inversión europea en el Perú a partir de estos preceptos que estamos estipulando aquí. Lo que sí es importante subrayar es que la balanza comercial entre el Perú y la Unión Europea es positiva para el Perú y tiene un crecimiento exponencial en los últimos años debido a la exportación no solamente de productos tradicionales, sino de la agroindustria. Hoy estamos en un nivel cercano a los 15.000 millones de dólares y seguramente, de acuerdo a la curva de crecimiento, nos dice que seguirá incrementándose. De manera que, siendo Europa el tercer socio comercial del Perú, termina siendo un mercado sumamente importante e interesante, habida cuenta de la capacidad de consumo y la selectividad del consumo del mercado europeo. Es un mercado que tenemos que cuidar, que preservar, y estos puntos mencionados en este documento de posición precisamente están orientados a ello, a mejorar el clima de negocios, de garantías y de receptividad de inversiones en un mercado más atractivo, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Justo que mencionan la agroindustria, por ahí va mi consulta, en el sentido de si estos avances podrían favorecer, por ejemplo, hay muchas empresas de Europa en el sector de maquinarias, ¿no?, y de servicios de tecnología que poco a poco han estado ingresando al Perú. Quería saber si estos avances podrían favorecerlos a ellos, si han medido de repente algún impacto de ese estilo y si este tipo de intercambio no está cubierto en alguna forma ya por el Tratado de Libre Comercio que ya existe. Sí, muchas gracias por su pregunta. Creo que efectivamente el acuerdo de libre comercio permitió un incremento de muchas exportaciones europeas. Usted mencionaba el tema de la maquinaria y efectivamente el acuerdo ya permitió tener mayor avances en términos de exportaciones europeas hacia Perú. Hace poco hicimos una evaluación de nuestro acuerdo que demostró los beneficios que el acuerdo tuvo para la exportación europea hacia Perú, pero de la misma forma, como lo mencionaba el señor Altatore, hubo un impacto muy positivo para Perú en términos de exportación. Creo que las discusiones que tuvimos hoy
no es tanto un efecto cuantitativo de la inversión que estuvimos hablando, pero estuvimos hablando más bien de estándares que mejoran y intensifican la calidad de la inversión en ese país. Es decir, sobre el tema de los medicamentos, la discusión era cómo a través de los estándares dar un acceso más rápido a productos europeos innovadores, medicamentos para diferentes tratamientos que son nuevas moléculas, pero el tiempo para que ingresen al país es demasiado largo. O sea, cómo mejorar a través de unos estándares la entrada más rápida de moléculas innovadoras provenientes de Europa que pueden sanear a los peruanos. Sobre el tema de la bioequivalencia, ahí es cómo asegurarse que los medicamentos que toman los peruanos, cuando son genéricos, son realmente medicamentos que permiten sanear a las personas. Hay una cuestión de costo, hay una cuestión de salud, esos estándares pueden permitir, si se aplican correctamente, mejorar la salud de los peruanos. Sobre otro tema, el tema de la firma digital es asegurar, mejorar la seguridad jurídica. ¿Qué significa? Eso significa que hay empresas que hoy día de pronto temen de ingresar en el mercado porque no hay esa seguridad jurídica y pienso en particular a todo lo que es empresas de servicios, empresas que hacen comercio electrónico. Eso puede permitir ese tipo de nuevos servicios que por el momento no entrarían en el mercado peruano. El último tema que estuvimos hablando, el tema de doble imposición, es también un tema muy importante porque un país que es muy abierto finalmente a nivel económico como Perú, debería desarrollar más convenios de doble imposición con diferentes socios con los cuales tiene acuerdos comerciales. Eso también es un elemento que podría atraer aún más inversión. O sea que el tema era realmente cómo la aplicación de estándares en esos diferentes sectores puede permitir una mejor inversión, más que un incremento de la inversión. Disculpe, una consulta sobre el último punto que usted ha planteado justamente. De hecho, el TLC con la Unión Europea tiene ya varios años. Lamentablemente no tengo la fecha exacta de tratada, no tengo internet acá ahorita, pero ciertamente ya tiene muchos años. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Ha sido un tema de voluntad de la autoridad tributaria peruana? ¿Qué ha faltado para que no se haya avanzado justamente en el tema de los tratados de doble imposición? O sea, el acuerdo está festejando este año los 10 años. Estuvimos celebrando en varias ocasiones nuestro acuerdo. El tema de inversión es un tema, el Tratado de Libre Comercio más que todo es sobre el comercio de bienes y servicios. Tiene algunos elementos de inversión, pero no es un acuerdo principalmente de inversión. Todo el tema de la inversión llega de forma un poco indirecta, a través, por ejemplo, de la libertad de establecimiento que establece el acuerdo en términos de servicios, pero no es principalmente un acuerdo de inversión. El tema de la inversión llegó de manera natural porque al cabo de 10 años hay empresas que empezaron a hacer comercio y que luego también empezaron a invertir en el país como segunda etapa. Y ahí los acuerdos de convenio de doble imposición es algo que se desarrolla de forma natural para apoyar el acuerdo de libre comercio, para apoyar también inversiones europeas que están presentes aquí en el Perú. Son más que todo acuerdos que se añaden al acuerdo comercial existente. Disculpe una precisión en su respuesta. Entiendo por lo que usted comentó hace un rato de que han estado con autoridades peruanas. Entendería que ha estado el Ministerio de Economía, ha estado la SUNAT. Eventualmente, al escuchar este planteamiento del tema de convenio de doble tributación,
¿Ha habido algún tipo ya de repente de propuesta, de acercamiento, de empezar una mesa de trabajo o alguna mesa ejecutiva que empiece a trabajar este tema con un plazo determinado o todavía está en una etapa muy preliminar? La mesa que tuvimos esta mañana justamente fue la primera etapa del diálogo que estamos empezando con las autoridades. Había la participación del Ministerio de Economía y de Finanzas y creo que el Ministerio se mostró abierto a trabajar sobre ese tema. Creo que al nivel técnico hay una apertura para que se desarrollen convenios de doble imposición. No es una tarea simple. Este tipo de negociación toma muchos años. O sea, pero hay una buena voluntad, efectivamente, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas de trabajar sobre la temática. Sí. Si nadie pregunta, puedo hacer una pregunta adicional. En el tema de las inversiones, ciertamente esta semana ha habido un estudio de proinversión que ha identificado 130 proyectos con alto potencial, sobre todo en las regiones del país. Por más o menos un monto de 23.000 millones de dólares que hay una cartera que se ha identificado en las regiones. Dado que usted que mencionaba justamente el interés de repente de haber inversión en infraestructura en el Perú, esa cartera puede ser interesante. Pero la pregunta que le quería hacer era por otro lado, porque de hecho hemos tenido épocas donde hemos tenido una fuerte inversión brasilera que tuvo problemas de corrupción. Después ha habido el tema de inversión china que también ha tenido otro tanto de problemas. En el caso de la inversión europea, imagino que por los estándares que tienen ustedes de gobernanza, podríamos obviamente esperar una situación mejor respecto a nuestro pasado con inversión extranjera proveniente de países extranjeros. Definitivamente los estándares europeos contemplan normas que evitan actos de corrupción y que estén involucrados en alguna manera en un proceso no limpio. De hecho, existen iniciativas ya privadas que están orientadas a la inversión europea en el Perú en el sector de energías renovables, pero también hace poco lo comentaba, en el sector marítimo y portuario, como alternativa a las construcciones que se están desarrollando actualmente. Esto en la región norte del país. Y obviamente esto como iniciativa privada, sin participación del Estado, de tal manera que los procesos son transparentes y bajo los preceptos y cánones europeos, ¿no?, de la marca europea. Tenemos todavía algunas preguntas. Hoy hagamos para las palabras de cierre. Olivier, por favor. No, pues muchísimas gracias por todas esas preguntas. Como lo mencionaba, ese documento de posición y esos diálogos que tuvimos con las autoridades públicas no es el final, es el comienzo de una agenda de trabajo con Eurocámaras. Fue un proceso en el cual las empresas identificaron temáticas que son fundamentales para ellas. Se han organizado también en grupos de trabajo para cada temática y el objetivo que tenemos es poder avanzar con las empresas, con las autoridades peruanas a lo largo del año que viene para poder justamente encontrar soluciones a las temáticas que expusimos. Entonces, creo que esa primera serie de diálogos que tuvimos esta mañana fue muy exitosa, muy positiva. Y sí, tenemos la esperanza de tener mayores avances en el año que viene y poder de pronto anunciar
dentro de algunos años, de algunos meses, los progresos que podríamos tener en esos diferentes temas. Pero claramente de parte de la Unión Europea vamos a seguir trabajando mano a mano con Eurocámaras sobre esas temáticas. Muchas gracias. A la foto protocolar. En la foto estarán